Bueno, pues lo que estaba diciendo, bienvenido a esta charla que convoca la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio. Estamos celebrando nuestro 20 aniversario y hemos querido que en este viaje del Día del Asteroide, pues también podamos tener la oportunidad de compartirlo con los compañeros de la Asociación Hubble de Marte. Entonces, hemos unido esfuerzos para contar con José María Madiedo y para celebrar el Día del Asteroide. Así que yo creo que lo que vamos a hacer es presentarlo como Dios manda. José María, ante todo, muchísimas gracias. José María Madiedo Gil es doctor en astrofísica y doctor en química, actualmente es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, es miembro de la Unión Astronómica Internacional, de la Sociedad Española, o sea, Sociedad Europea, mejor dicho, de Astronomía y de la Sociedad Española de Astronomía también. Dirige la red de bólidos y meteoros del sureste de Europa, Red SWEN, y el proyecto SMART, que tienen como objetivo analizar las rocas procedentes de asteroides y cometas que se cruzan con la órbita de la Tierra y entran en la atmósfera terrestre. También desarrolla el proyecto MIDA, que lleva a cabo la detección mediante telescopios de impactos de rocas contra la Luna. Su trabajo como investigador se complementa con su faceta como divulgador científico, que es maravillosa. Y bueno, hemos tenido ya la oportunidad de compartir más actividades con él y damos completamente fe. Aparte de que sabemos y nos encanta su faceta también gastronómica, porque es un cocinero excelente. Lo tenía que decir, José María. Bueno, vamos a celebrar el Día del Asteroide con un título muy sugerente: Defensa planetaria, cómo protegernos del impacto de grandes asteroides y cometas. ¿Estamos seguros, José María? Mejor que actives tu micrófono, José María. Activa tu audio, por favor. Ahora, Ahora, ahora. pues decía que os voy a hablar de eso y a ver a qué conclusión llegamos. ¿Me veis maximizado? Porque no sé, de cara a la grabación del vídeo, digo, María, ¿aparezco maximizado en...? Yo creo que sí. Ya Vale, depende de la vista que tú tengas en tu galería. vale, perfecto. Bueno, pues voy a poner aquí el PowerPoint. Aquí está. Y esperemos que no haya ningún problema técnico, porque acabo de llegar del observatorio de la ITA deprisa y corriendo. Tenía previsto llegar mañana y he tenido que venir hoy. O sea que ha sido entrar por la puerta y encender todo el tinglao este en casa para estar con vosotros. Bueno, me voy a quitar de aquí. Ajá. Así que esperemos que no haya ningún problemilla técnico, que bastante ley de Murphy he tenido ya esta semana y la anterior. Bien, pues como decía María, os voy a hablar de defensa planetaria y de cómo protegernos del impacto de grandes asteroides y cometas. Y para eso lo que voy a hacer es hablar un poco sobre qué tipo de rocas hay en el entorno del sistema Tierra-Luna, qué son los objetos potencialmente peligrosos, qué amenazas representan. Y ya entrando en defensa planetaria, pues hablaré sobre cómo evitar un gran impacto, o al menos cómo intentar evitarlo, y qué proyectos se desarrollan desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía en relación con este tipo de cuestiones. Bien, pues os voy a comentar primero una serie de conceptos generales. Sabemos que contra la Tierra impactan cada año pues, multitud de rocas, se impactan entre 40.000 y 80.000 toneladas de partículas sólidas, la mayor parte de ellas son meteoroides. La Unión Astronómica Internacional redefinió hace poco, hace muy poquitos años, lo que entendía por un meteoroide, y se considera que un meteoroide es una partícula que tiene un diámetro que oscila entre las 100 micras y el metro.
el metro. Anteriormente la definición antigua lo hacía llegar o permitía que tuviese hasta 10 metros. A los meteoroides, desde luego, como los etiquetemos, les da igual. Pero ahora se considera que un meteoroide pues, tiene un tamaño inferior a 1 metro y que todo lo que sea superior a 1 metro ya entra dentro de la categoría de asteroide. Toda roca con un diámetro superior a 1 metro ya sería un asteroide. En su inmensa mayoría, estos meteoroides son partículas que, mediante algún tipo de proceso, y hay varias posibilidades, se han desprendido o bien de cometas o bien de asteroides, aunque también se pueden desprender de la Luna y de planetas. Tenemos constancia de que ha habido fragmentos de la Luna que han llegado a la Tierra, no precisamente en las misiones Apolo, y también fragmentos de Marte que han llegado a la Tierra. Se sospecha que del planeta Mercurio podría haber llegado también alguno en forma de meteorito. Bien, pues estas rocas, estos meteoroides, cuando entran en la atmósfera, impactan contra el aire a gran velocidad. Entran en la atmósfera a velocidades comprendidas entre los 12 y los 72 kilómetros por segundo habitualmente. Cuando esto sucede, el rozamiento con el aire o el impacto contra las moléculas del aire es tan brusco que la superficie del meteoroide se calienta súbitamente hasta varios miles de grados centígrados y irradia luz. Se vuelve incandescente, irradia luz, y esa luz es lo que conocemos como meteoro, o de forma popular como estrella fugaz. En ese proceso de formación del meteoro y de avance del meteoro en la atmósfera, el meteoroide se va desintegrando, se va destruyendo. Si el brillo de ese meteoro supera la luminosidad del planeta Venus, pues ya pasa a llamarse bólido o bola de fuego. Y si ese meteoroide sobrevive a su brusco paso a través de la atmósfera terrestre, pues el fragmento que consigue llegar al suelo es lo que técnicamente denominamos meteorito. Esto es una nomenclatura técnica que muchas veces pues, se confunde incluso a nivel profesional hay mucha gente que la confunde, pero simplemente pues quería comentarla para dejar claros estos conceptos básicos. Aquí tenéis algunos ejemplos de bólidos muy brillantes que se han registrado últimamente. Este se registró el 16 de noviembre de 2020. Esta detección se hizo desde Sevilla, la registró una cámara de alta resolución. Aquí no os he puesto el vídeo, os he puesto simplemente una fase inicial del bólido. Y aquí su fase de máximo brillo. Durante el máximo brillo, pues llegó a iluminar el cielo nocturno durante una fracción de segundo. Eso a pesar de que realmente la trayectoria de esta bola de fuego no estuvo sobre Sevilla, de hecho ni siquiera estuvo sobre Andalucía, sino que estuvo sobre Extremadura. Fue tremendamente brillante y la produjo pues un fragmento de origen cometario que se desintegró a gran altura en la atmósfera terrestre. Y más recientemente ha habido otro no tan espectacular, pero sí muy interesante, el 14 de junio, que fue producido por un fragmento que procedía precisamente de un asteroide potencialmente peligroso, que tiene que ver pues, con esto de la defensa planetaria y con lo que os voy a comentar hoy. Bien, pues esto de los bólidos tiene que ver con un proyecto que probablemente os suene, que es el proyecto SMART, que se está desarrollando desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que se empezó a diseñar en el año 2005 y empezó a tomar datos en el año 2006. Y en la actualidad, aparte del propio IAA, pues están formando parte del proyecto el INTA, el Observatorio de Calar Alto, universidades como la Universidad Pública de Navarra y la Universidad Complutense de Madrid, y desde ayer, porque lo han hecho a propósito para inaugurarlo en el Día del Asteroide en hoy, pues la Casa de las Ciencias de Coruña, que acaba de instalar una estación de detección en el marco del proyecto SMART. El objetivo fundamental de ese proyecto, los objetivos generales, pues serían obtener información sobre las propiedades de estos meteoroides que impactan contra la atmósfera terrestre, tanto propiedades físicas como propiedades químicas, y monitorizar continuamente la actividad meteórica en la atmósfera. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la defensa planetaria? Pues ya veréis que algo tiene que ver, y de hecho tenemos un contrato con la Agencia Espacial Europea donde está involucrado este proyecto. Bien, pues como decía, aparte de esas propiedades físicas, trayectorias y demás, también determinamos pues, propiedades químicas a través de espectroscopía de emisión, descomponiendo la luz
de estos meteoros o de estas bolas de fuego. Ese sería el objetivo general del proyecto. Todo esto se hace en el marco de la red de bólidos y meteoros del suroeste de Europa, que tiene en la actualidad 18 estaciones de detección de meteoros. La última es la que se ha inaugurado ayer en la Casa de las Ciencias de Coruña. Hay un total de 96 cámaras de alta sensibilidad y son cámaras que en muchos casos son cámaras de muy alta resolución y muy alta resolución temporal también, para poder obtener con muy buena precisión todos los parámetros de trayectoria y demás, precisamente porque de cara al contrato que tenemos con la Agencia Espacial Europea, pues tenemos que tener la garantía de que los datos que estamos obteniendo son más precisos de lo que habitualmente obtiene una red de bólidos y meteoros. Bien, pues aparte de estas estrellas fugaces, estos bólidos y demás que entran en la atmósfera, pues sabemos que la Tierra ha sufrido algunos acontecimientos muy traumáticos que sí entran ya de lleno dentro de lo que sería la defensa planetaria. Todos conocemos la historia de los dinosaurios y de su extinción hace unos 65 millones de años, cuando desaparecieron pues estos seres junto con otras muchas especies animales y vegetales. Os digo lo que me dijo un paleontólogo una vez. Ojo, que no se destruyeron, no desaparecieron todos los dinosaurios, sino que se desaparecieron los dinosaurios no aviarios, es decir, los que no tenían plumas. Los que tienen plumas, pues son los que dieron lugar a las aves y consiguieron sobrevivir, pero los no aviarios pues sí se destruyeron como consecuencia de todo lo que se desencadenó con el impacto de este asteroide, que se cree que tenía más de 10 kilómetros de diámetro. De hecho, hay quien dice que tenía del orden de 80, y que impactó contra la península de Yucatán. Se estima que la potencia del impacto pues, fue de más de 2.000 millones de veces la energía de la bomba de Hiroshima. Imaginaos, bueno, es que es inimaginable. O sea, esto para nosotros es un número y no nos podemos hacer una idea de qué representa un número tan grande. Pero, en fin, ya sabemos qué consecuencias tuvo. Otros impactos, pues que también han producido huellas que todos conocemos, porque la hemos visto en multitud de documentales, películas y demás, pues el famoso cráter Barringer en Arizona, en Estados Unidos, o Meteor Crater, que también se le denomina, que se formó hace unos 50.000 años cuando impactó contra el suelo un fragmento metálico, porque aquí esto lo produjo pues la entrada en la atmósfera terrestre de un objeto de metal de unos 50 metros de diámetro, y tuvo una potencia también bastante grande, entre 150 y 500 veces la energía de la bomba de Hiroshima. Este cráter, pues bueno, también tiene su historia. Se llama cráter Barringer porque Barringer compró el terreno. Él pensaba que el hierro, ese metal, ese hierro, pues había quedado enterrado debajo de este cráter. Empezó a hacer prospecciones y demás. Al final se arruinó, no encontró más que pequeños fragmentos y demás. Y bueno, eso ocurrió en una época en la que todavía no se conocía cómo se comportaban los objetos que producen grandes impactos contra superficies planetarias, y hoy en día sabemos que esos objetos en su inmensa mayoría se desintegran, si acaso producen escombros que quedan dispersos alrededor del cráter, pero no quedan enterrados ni muchísimo menos como pensaba Barringer. Hay quien hace la broma que dice, ostras, que hay que ver que impactó justo casi al lado del centro de visitantes, casi se lleva por delante el centro de visitantes. Fijaos que tino tuvo el fragmento de metal. Bueno, pues hoy es una atracción turística, como sabéis, y en fin, es uno de los cráteres mejor conservados que tenemos en nuestro planeta. También pues, es muy famoso el evento de Tunguska, que precisamente es el que dio lugar a que se conmemore el Día Internacional del Asteroide, aunque curiosamente no nos ponemos de acuerdo los científicos todavía en si este evento, que tuvo lugar el 30 de junio del 1908, lo produjo o bien un asteroide o bien un cometa. Lo que se sabe es que arrasó un área de unos 2.000 kilómetros cuadrados y que sus efectos se sintieron a más de 400, los efectos de la onda expansiva, no otro tipo de efectos que se sintieron muchísimo más lejos, pero los efectos de la onda expansiva
como por ejemplo que hubiese gente que se cayera al suelo debido a esa onda expansiva, se sintieron a más de 400 kilómetros de distancia del epicentro del impacto. Y todo esto pues, son ejemplos de lo que puede llegar a producir la colisión contra nuestro planeta de un objeto que tampoco tiene que ser muy grande, porque aquí se cree que esto lo produjo un fragmento de tipo asteroidal o cometario de unos 100 metros de diámetro, hay quien dice que incluso menos. Pero en cualquier caso, no estamos hablando tampoco de objetos demasiado grandes para producir unas consecuencias catastróficas. Ya hablando de historia mucho más reciente, nos remontamos al año 2008, donde ocurrió algo histórico. Fue la primera vez que se detectó un objeto, un asteroide, en rumbo de colisión contra nuestro planeta. Se detectó justo antes de que impactara, porque entre la detección y el impacto transcurrieron menos de 24 horas. Es el 2008 TC3, el que se denominó asteroide 2008 TC3, que se desintegró sobre Sudán, tenía un diámetro estimado de unos 4 metros, y la desintegración sobre Sudán pues no produjo ningún tipo de consecuencias, salvo que cayó una lluvia de piedras, cayeron fragmentos, cayeron meteoritos al suelo que posteriormente se recuperaron. Y casualmente uno de los satélites Meteosat pues tomó una imagen en la que aparecía la bola de fuego que generó este objeto en la atmósfera terrestre. El objeto no llegó a impactar contra el suelo, como digo, se rompió en multitud de pequeños fragmentos que fueron los que se recuperaron en Sudán y se pudieron analizar y demás, y no hubo grandes consecuencias. O sea, que un objeto de pocos metros de diámetro, aquí estamos hablando de 4 metros, ya podéis tener la idea de que no nos va a producir daño. También en época más reciente tenemos el evento de Chelyabinsk, producido por una roca de unos 20 metros de diámetro, que impactó contra la atmósfera sobre Siberia el 15 de febrero del 2013. Esto produjo una bola de fuego muy brillante, muy brillante. La roca se desintegró en multitud de fragmentos que cayeron al suelo. Este meteorito también se recuperó, pero aquí ya sí empezó a haber consecuencias y sí se produjeron algunos daños, no excesivos, pero sí que hubo heridos, hubo más de 1000 heridos, más de 7000 edificios dañados, pero esos daños no los produjo directamente esa roca que entró en la atmósfera. Primero, la roca se rompió en multitud de fragmentos. A nadie le golpeó ninguno de esos fragmentos, nadie fue herido por ninguno de esos fragmentos, fue simplemente la onda de choque que se generó en la atmósfera cuando esta roca estalló, la que cuando llegó al suelo, como esa onda de choque tiene mucha energía, pues cuando llegó al suelo esa energía produjo rotura de cristales, produjo rotura de tejados, y la gente que estaba en las ventanas, que acababa de ver la bola de fuego pasar y se quedó viendo qué había ocurrido, pues la onda de choque llegó poco después, reventó los cristales y se produjeron pues multitud de cortes y demás, de forma que eran heridas, en la inmensa mayoría de los casos, leves, y ninguna de ellas producida directamente por el impacto de ninguna roca. En cualquier caso, pues esto tuvo consecuencias locales. Y aquí estamos hablando ya de objetos de 20 metros de diámetro. ¿Dónde está el límite entre lo que nos puede empezar a producir daño y lo que no? Bueno, pues el límite está ya muy cerquita del tamaño que tuvo la roca que se desintegró sobre Chelyabinsk. Se estima que si una roca tiene un diámetro en torno a los 30 metros o más, ya las consecuencias a nivel local, en ese caso a nivel local, pueden ser notables y convendría evacuar la zona. Si tiene menos de 30 metros de diámetro, si está en torno a los 20 metros, por ejemplo, pues como dice alguien que conozco, se toma un avión, se va allí en caso de que aquello se detecte con suficiente antelación y disfruta de una enorme y preciosa bola de fuego, disfruta del espectáculo. Simplemente teniendo cuidado de no asomarse a ninguna ventana para que no le reviente ningún cristal delante cuando la onda de choque llegue al suelo. Pero a partir de los 30 metros es cuando ya hay que empezar a tener preocupación. Y aparte de eso, otra pregunta interesante aquí es
Con todo esto que os he contado de los dinosaurios, de Tunguska, del Meteor Crater y demás, ¿cuándo realmente toma la humanidad conciencia de que tiene que hacer algo? De que no puede estar simplemente a vérselas venir como los dinosaurios y que tiene que hacer algún tipo de cosa, tiene que tomar algún tipo de precaución porque en cualquier momento pues, se puede enfrentar a algún impacto que provoque algún daño grave, incluso a escala global. Bueno, pues eso sucede hace ya algunas décadas, cuando se produce el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter. Ese cometa tenía un diámetro de casi 1,5 kilómetros, se fragmentó en el año 1992 como consecuencia de las fuerzas de marea producidas por la gravedad del planeta Júpiter y generó un rosario de fragmentos, como veis aquí. Cada uno se comportaba como un cometa individual, con su cola y demás, y estos fragmentos fueron impactando contra Júpiter. Aquí había muchísimos científicos pendientes de este impacto en tiempo real y de las consecuencias de este impacto. Y entonces se pudo comprobar primero, que lo de los dinosaurios, vale, eso quedaba muy lejos y casi que queda como una historia muy demasiado ajena a nosotros. Pero que impactos de este tipo ocurren, son reales y tienen lugar en escala humana. Y esto ocurrió contra Júpiter, pero también podría haber también podría haber ocurrido contra la Tierra. Se determinó además que estos impactos que se produjeron de estos fragmentos del cometa contra Júpiter, pues eran impactos que liberaban una energía muy grande. Aquí se ve una imagen de Júpiter donde se ve cómo quedó la atmósfera conforme fueron impactando los distintos fragmentos, todo ese rosario de fragmentos pues fue impactando y se determinó que uno de esos impactos, por ejemplo, había liberado una energía 300 millones de veces, equivalente a 300 millones de veces la bomba de Hiroshima. O sea que estamos hablando de impactos que son muy energéticos. Y es ahí, a raíz de esto, cuando la comunidad científica toma conciencia, cuando la comunidad científica convence a los políticos y cuando se empiezan a tomar acciones. Y es ahí cuando empiezan a iniciarse los primeros rastreos de la bóveda celeste para tratar de detectar objetos potencialmente peligrosos que puedan producirnos daño. Se crea la Fundación SpaceGuard en el año 1996, a partir de ahí pues empiezan a crear otras como la Fundación B612 en el año 2002. Se crea el proyecto Linear en el año 1998, el proyecto NEAT, que funcionó entre 1995 y 2007. Y en definitiva se crean una serie de fundaciones, de proyectos, de surveys, de sistemas de rastreo que empiezan a vigilar el cielo para tratar de identificar estas rocas, catalogarlas, determinar su órbita, determinar qué peligros representan y hacer un seguimiento de esas órbitas, porque esas órbitas no son invariables, sino que como consecuencia, entre otras cosas, de la gravedad del planeta Júpiter, pues pueden sufrir cambios, pueden sufrir alteraciones y lo que es hoy en día una órbita que no representa ningún peligro para nosotros, pues en un momento posterior, una modificación de esa órbita, pues sí puede implicar un peligro de impacto contra nuestro planeta. Pero es a raíz de este evento cuando se empieza a tomar conciencia y se empiezan a hacer cosas. Y se define lo que es un objeto potencialmente peligroso. Se determina qué tipo de objeto es el que realmente nos puede producir daño, nos puede producir un daño grande, y se define ese concepto de objeto potencialmente peligroso como aquel cuya distancia mínima a la Tierra está por debajo de 19 veces y media la distancia media entre la Tierra y la Luna, y cuyo tamaño está en torno a los 140 metros y de ahí para arriba. Casi todos esos objetos son asteroides. Entonces, cuando se habla de objetos peligrosos, potencialmente peligrosos, normalmente se habla de asteroides potencialmente peligrosos. Solamente algunos son cometas.
pero prácticamente la casi totalidad son asteroides. Identificados hasta ahora hay algo más de 2.116 y se cree que puede haber entre 3.000 y 5.000 objetos potencialmente peligrosos. Y 157 de ellos pues tienen un tamaño ya bastante grande, superior al kilómetro, o sea que estos podrían hacernos bastante daño. Una de esas acciones se toma en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía se desarrolla una técnica para estudiar los impactos que se producen contra la superficie de la Luna. Cómo impactan las rocas contra la superficie de la Luna, donde no hay una atmósfera protectora que proteja al suelo lunar de las colisiones de las rocas que van en rumbo de impacto contra nuestro satélite natural. De manera que cualquier roca que vaya en rumbo de impacto contra la superficie de la Luna va a colisionar contra esa superficie a gran velocidad, va a generar un nuevo cráter y ese proyectil pues, se va a destruir completamente emitiendo un destello de luz. Entonces, en el IAA, un investigador, José Luis Ortiz, que seguro que lo conocéis, si no todos, la inmensísima mayoría, desarrolla una técnica que posteriormente pues, le copia la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA. Y ese proyecto, posteriormente me incorporo yo a él y en ese momento pues se le cambia el nombre al proyecto y lo denominamos Proyecto Midas. Y el proyecto Midas lo que hace es detectar, no sé si lo vais a ver aquí, aquí está ralentizado, esos destellos de impacto que se producen, aquí va a aparecer uno, cuando una roca colisiona contra el suelo lunar. Son destellos muy breves, por lo general son muy breves, suelen durar entre una centésima y una décima de segundo. Y son muy tenues, por lo general están en torno, la inmensa mayoría de ellos, a magnitud 7, 9, 11. Que haya alguno más brillante, pues ya es una cosa rara. Pero aquí, pues se hace esto para tratar de estudiar cómo se producen colisiones en tiempo real contra un cuerpo planetario. En este caso, contra la Luna. Aquí ocurrió un gran hito en el año 2013. Además, estas de estas cosas que a uno no se le olvidan porque estaba manejando los telescopios y cada cámara que está conectada a un telescopio, pues la controlo con una pantalla. Y entonces de pronto vi lo que estáis viendo aquí. Bueno, esto es un fragmento del vídeo total. Este es el mayor destello de impacto que se ha detectado hasta la fecha, del cual hay imágenes. Si yo os decía antes que estos destellos de impacto duran entre una centésima y una décima de segundo, por lo general, este duró 8,3 segundos. Y fue el más brillante que se ha detectado hasta ahora, casi equivalente al brillo de la estrella polar. O sea que teóricamente debió haberse visto sin instrumentos. Aquí apenas se ve detalle en la superficie lunar, porque además ese día había una calima horrible. De esos días en los que uno dice, ¿para qué voy a observar? Bueno, voy a observar por si acaso. Pues menos mal que observamos porque se produjo un evento que tuvo unas consecuencias bastante importantes de cara a la defensa planetaria, como os aclararé después. Y esto pues levantó un revuelo enorme, esto dio la vuelta al mundo, generó un impacto mediático brutal. Estuvieron llamando prácticamente pues de todos los países del mundo, radios, televisiones y demás, y fue algo que despertó bastante interés. La sonda LRO de la NASA, que está dando vueltas alrededor de la Luna desde el año 2009, localizó nuestro cráter de impacto. Esta es una composición que hizo el equipo de la sonda LRO, en la que se ve una imagen antes del impacto y otra posterior al impacto, donde se ve el cráter que generó esa colisión y además se aprecian los rayos de material eyectado en torno al cráter. Ese cráter tenía o tiene, de hecho, unos 40 metros de diámetro. Y aquí vinieron pues incluso de la televisión japonesa a rodar un documental sobre este asunto para una serie de documental que ellos tienen que se llama The Cosmic Front. Como digo, esto pues tuvo un revuelo enorme. Dio la vuelta al mundo este evento del proyecto Midas.
Aparte de eso, pues tuvo una serie de consecuencias ya a nivel científico bastante grande que os comentaré después. Otra cosa, otro hito que se ha conseguido desde el proyecto Midas ha sido medir por primera vez de forma experimental la temperatura que se genera o la temperatura que se alcanza cuando se produce un impacto contra una superficie planetaria, cuando se produce un impacto contra una superficie planetaria de un objeto planetario, en este caso la Luna, pues se genera un cráter, se levantan escombros que salen eyectados, pero la temperatura en el punto de impacto se eleva y no se sabía hasta cuánto se elevaba. Había modelos teóricos que algunos se creían y otros no nos creíamos. Bueno, pues por primera vez conseguimos medir esa temperatura en base a observaciones que se hicieron desde Sevilla con dos longitudes de onda distintas, y esto fue otro hito para nuestro proyecto que también ha tenido consecuencias que ahora os comentaré. Y otro evento pues, que tuvo unas consecuencias también importantes fue un evento más reciente, el 21 de enero del 2019, cuando se detectó por primera vez un destello de impacto durante un eclipse total de luna. Aquí, a nivel científico, conseguimos determinar que la radiación que se desprende en este tipo de eventos, en estos destellos de impacto, pues es una radiación equivalente a la de un cuerpo negro, que eso es algo que no se tenía claro. Había gente que suponía que era así, otra gente que no estaba convencida, pero aquí pues ya se consiguieron pruebas de que era así. Aquí tenéis el mismo destello. Y esto pues dio también la vuelta al mundo a nivel mediático. Todo esto pues lo estábamos haciendo nosotros desde aquí con un presupuesto bastante limitado, mientras la NASA tenía su propio proyecto con la técnica que, como decía, pues había copiado de la que se había desarrollado desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía. De manera que esto provoca que la Agencia Espacial Europea, la ESA, se fije en nosotros y nos proponga firmar un contrato con ellos dentro de su programa de defensa planetaria para detectar estos impactos contra la Luna. Y ahí intervienen ambos proyectos. El proyecto Midas, que detecta los impactos contra la Luna, y el proyecto SMART, que detecta cómo se desintegran rocas contra la atmósfera terrestre. Y por eso os he hablado antes de los bólidos. Y alguno dirá, ¿y qué tiene entonces que ver el proyecto SMART con la defensa planetaria? Bueno, pues resulta que ocurre una cosa. Cuando tú detectas un impacto en la Luna, voy a poner la diapositiva, tú no ves impactar a la roca, tú ves el destello de impacto que se genera, pero tú no sabes de dónde venía la roca. Tú no sabes si la roca venía de aquí, venía de aquí, venía de aquí. Como no sabes de dónde viene, no tienes ni siquiera el vector velocidad. Como no tienes el vector velocidad, no puedes determinar su órbita. Como no puedes determinar su órbita, no puedes saber de dónde venía la roca. Hay muchas cosas que no puedes saber. De forma que esta técnica es una técnica que aporta muchísimos datos, pero está incompleta. Bueno, pues desarrollamos una técnica que permite determinar todos esos parámetros en base a la observación de bólidos y meteoros en la atmósfera terrestre. De ahí que en el contrato con la Agencia Espacial Europea pues esté también el proyecto SMART trabajando de forma coordinada con el proyecto Midas, porque los datos que obtiene SMART se los pasamos a proyecto Midas para poder completar toda la información que necesitamos sobre cómo son las rocas que están impactando contra la superficie de la Luna. Y esto, como decía antes, pues nos ha forzado a tener una precisión tremendamente alta en todo lo que determinamos a partir del proyecto SMART, tanto velocidades, trayectorias, etc. ¿Y qué determinamos a partir de aquí? Que esa es la cuestión. ¿Qué hacemos aquí para la Agencia Espacial Europea? Pues esto. Determinar estadísticas de impacto, lo que se llaman las estadísticas de impacto. ¿Y qué es una estadística de impacto? Una estadística de impacto, que está puesta aquí en forma de infografía, nos da una información sobre, desde un punto de vista estadístico, qué probabilidad hay de que un objeto de un determinado tamaño impacte contra nuestro planeta. Entonces, por ejemplo,
hay unas estadísticas de impacto, que son estas de aquí, que dicen que para que un objeto de unos 30 metros impacte contra nuestro planeta, pues tienen que pasar unos 150 años. Es decir, que un evento de este tipo ocurre cada 150 años. Que impacte uno de 100 metros contra la Tierra, pues ocurre cada 10.000 años, etcétera. Y estas estadísticas las elaboró la NASA en los años 90. Nosotros con el proyecto Midas descubrimos que estas estadísticas no estaban bien hechas. Estas estadísticas tenían sesgos y no eran reales, no se ajustaban a la realidad. Porque estas cifras que hay aquí de la probabilidad de que esto ocurra cada X años, no es así. Estos datos había que corregirlos y dividirlos por un factor mínimo de 3. Es decir, según nuestros datos de análisis de impactos en la Luna, una roca de 30 metros de diámetro puede impactar contra la Tierra no cada 150 años, sino cada 50 años. Es decir, el peligro es más inminente. Y lo mismo con todo lo demás. Entonces, esto es lo que estamos haciendo para la Agencia Espacial Europea y para esto nos ha contratado la Agencia Espacial Europea. Estamos ahora dentro del proyecto P3 Neo 1, tiene un nombre un poquito raro, y precisamente ahora pues estamos con la renovación del contrato por otros 3 años más. Y lo que sí podéis ver aquí, que sí es válido en esta infografía, es qué consecuencias puede tener esto. Un objeto de 30 metros de diámetro puede causar daño, como os decía antes, a partir de ahí sí os puede causar daño, pero son daños menores. Un objeto de 100 metros pues ya puede producir una destrucción local. Un objeto pues de más de 10 kilómetros pues puede provocar el fin de la civilización, etcétera. Entonces esto aporta una información que es útil, pero aquí demostramos que la estadística de la NASA estaba equivocada. Y la primera pista de esto nos la dio el análisis de este evento de aquí. Este evento de aquí nos dio la pista definitiva de que la estadística de la NASA estaba mal, de que no podía ser. Eso se confirmó después con el evento de Chelyabinsk. El evento de Chelyabinsk nos dio la razón de que las estadísticas no eran correctas y a partir de ahí pues ya empezaron a tomar en serio los resultados que estábamos obteniendo en el sentido de decir que lo que había hecho la NASA no era correcto, porque digamos que un grupo de investigadores de Despeñaperros para abajo le diga a la NASA que lo que está haciendo está mal, pues evidentemente la NASA se lo toma como se lo toma. Y el conjunto de la comunidad científica se lo toma como se lo toma, hasta que al final tienen la prueba y dicen tenían razón. Y entonces todo eso, como digo, pues aparte de haber tenido todo este impacto mediático que vino muy bien para dar a conocer el proyecto y darle difusión y hacer divulgación y mucha divulgación y más divulgación, pues ha tenido una consecuencia científica bastante notable y como digo, pues todo eso ha derivado en que ahora estamos pues dentro de un contrato remunerado con la NASA donde nuestros dos proyectos, MIDAS y SMART, pues están implicados. Es decir, os dije antes que os iba a hablar de qué se hacía en el Instituto de Astrofísica de Andalucía de cara a defensa planetaria, pues esto es lo que estamos haciendo hoy. Os cuento también que el mes pasado se rodó otro documental en Calar Alto, la productora Curiosity Stream, que si alguien se mete en su página, cuando contactaron conmigo para decir que querían rodar el documental, me metí en su página y me quedé un poco sorprendido cuando vi el tipo de presentadores que tenían en su documental y a qué tipo de científicos le hacían esos documentales, porque uno dice, ostras, vaya tela, digamos, la repercusión que está teniendo lo que estamos haciendo. Entonces, se ha rodado un documental en Calar Alto sobre los proyectos Midas y SMART y sobre la red de bólidos y meteoros del suroeste de Europa. Tiene que ver con defensa planetaria, con impactos de asteroides, y está previsto que se estrene el año que viene. Y probablemente os suene también el reportaje que emitió Canal Sur hace muy poquito en relación con el último telescopio que hemos instalado también allí en Calar Alto para llevar a cabo la observación de destellos en la Luna en el marco del proyecto Midas.
un telescopio de 60 centímetros de diámetro que se ha diseñado en el Observatorio Astronómico de la ITA, que seguro que lo conocéis muchos de vosotros, que están haciendo una labor magnífica, una labor genial. La verdad es que es alucinante. Yo os aconsejo que si no conocéis ese observatorio, vayáis para allá, porque vais a salir de allí encantados. Vais a tener una experiencia que merece la pena tener. Y entonces, pues este es otro avance muy reciente que estamos teniendo en el marco de nuestro proyecto de defensa planetaria. Pero ahora, vamos a ver, vamos a entrar en la otra parte de la charla. Esto está muy bien para saber a qué nos enfrentamos, cada cuántos años desde el punto de vista estadístico puede impactar contra nosotros una roca de un determinado tamaño, pero ahora viene la madre del cordero. ¿Y cómo nos protegemos de esto? Bueno, pues vamos a fijarnos en Hollywood. ¿Y cómo nos podemos proteger y cómo podemos salvar la Tierra al estilo de Hollywood? Y para esto hay básicamente 3 películas. Hay alguna más, hay otra de los años 70 que creo recordar que se llama Meteoro o Meteor, que uno de los protagonistas es Sean Connery, que fue un fracaso total de taquilla. Imaginaos también los efectos especiales de la época. Yo la tengo pendiente de ver. Dicen que no es tan mala como para haber sido un fracaso, pero que tampoco se puede esperar mucho porque no tiene los efectos especiales que tienen ninguna de estas 3, sobre todo Armageddon, que es la más conocida. Entonces voy a hablar de estas 3, voy a dar mi opinión de estas 3, porque algunas de las técnicas que se están desarrollando, se están proponiendo para defendernos, pues se tratan en alguna de estas películas. Y la película más peliculera, valga la redundancia, desde mi punto de vista, es Armageddon, que tiene una banda sonora genial y estupenda. Es una película que yo he visto y seguiré viendo no sé cuántas veces porque me encanta, pero desde el punto de vista científico es un verdadero desastre. La más fiel a la realidad desde el punto de vista científico es Deep Impact. Tiene sus meteduras de pata, como al principio, si recordáis la película, pues descubren que hay un cometa que se va a acercar a la Tierra y solamente con una observación dicen, ostras, que va a impactar contra la Tierra. No, los que estáis metidos en esto sabéis que eso no es así, que tú descubres el cometa y lo tienes que observar unas noches después, otras noches después. Cuando tienes varias observaciones, entonces determinas la órbita. Y a partir de ahí ya tú sabes a qué te puedes atener. Y aún así tu órbita no es muy precisa y tienes que seguir haciendo observaciones. Pero aparte de cosillas de esas, es una película que sí es mucho más fiel a la realidad científica. Y luego, para gustos los colores, y no os voy a hacer spoiler por si no lo habéis visto, pero a mí me gustaría tener una goma de borrar y borrar el espacio neuronal que ocupa el bodrio de Greenland, que para mí, yo no sé, no recuerdo quién ha perpetrado la película esta, pero en fin, preferiría no haberla visto. Esta sí que no la voy a volver a ver. Las otras 2, ya os digo, yo no sé cuántas veces las he visto y seguiré viéndolas porque me encantan. Pero bueno, vamos a hablar de un poquito de Armageddon. No sale aquí la imagen. No sé por qué, antes a mí sí me salía. Pero bueno, en Armageddon... a ver, ¿ahora puede salir? Sí. Empiezan a caer rocas contra Nueva York que hacen que los coches exploten, salten por los aires, multitud de incendios. Y uno dice, pero los taxis en Nueva York, ¿de qué están cargados? ¿De gas natural o algo? Que cuando choca algo contra ellos ya explotan y ya se monta... Bueno, y este no es el asteroide que iba a chocar, el asteroide que iba a colisionar, si recordáis la película, todavía estaba pues lejísimo. Esto era pues una especie de preludio de lo que iba a pasar y cualquiera que trabaje o conozca el campo de los bólidos y meteoros sabe que esto no es así. Esto no es así. Estos son efectos especiales que quedan muy bonitos, pero en fin. La cuestión es que en Armageddon se propone destruir un asteroide enorme que va supuestamente a destruir la Tierra mediante un arma nuclear. Esa es una de las técnicas que se pusieron encima de la mesa como técnica real para poder evitar una catástrofe en caso de que se detectase que un objeto potencialmente peligroso iba en rumbo de colisión contra la Tierra. Y de hecho es algo que si le preguntas a alguien que no sea experto en el tema, pues probablemente sea lo primero que se le ocurra. No, una bomba atómica que lo destruya, tal cual. Bueno, pues en Armageddon
eran tan listos que sabían hasta por dónde se iba a destruir el asteroide si ponían la bomba nuclear. Yo digo que eran tan listos que si tiraban una taza al suelo sabían ya en cuántos trozos se iba a romper la taza y cómo de grande iban a ser los trozos. Esta técnica, que como digo puede parecer la más intuitiva, de hecho se puso sobre la mesa, es una técnica que tal y como la presentan en Armagedón no tiene sentido y no es eficaz. Primero tiene un montón de inconvenientes. Es decir, esto implica pues hacer un lanzamiento, sea como sea, en un cohete, en un transbordador, donde sea, de un dispositivo nuclear. Imaginaos que durante el lanzamiento ocurre una catástrofe y la bomba nuclear pues estalla. Pues ahí tenéis ya montada una buena. Aparte, aquí Bruce Willis se lo monta muy bien, como yo digo, con su taladradora del Lidl, haciendo el agujero para meter la bomba y que el asteroide reviente. Vamos a ver, si se te acerca un asteroide de 100 metros de diámetro o más, o de varios kilómetros, tú con un agujero vas a meter eso superficialmente y cuando está allí la bomba nuclear aquello lo va a romper en muchos trozos, no sabes por dónde se va a romper, no sabes qué va a pasar, es impredecible lo que va a ocurrir y entonces esta técnica hace agua por muchos sitios. Entonces esta no es una técnica, tal y como se presenta en Armagedón, que tenga aplicación real. ¿Cómo sería la forma correcta de utilizar un dispositivo nuclear para librarnos del impacto de un asteroide? Pues no sería como la presenta Armagedón, de hacer un agujero y meterlo dentro del objeto, sino hacer que el dispositivo nuclear estalle cerca de la superficie del objeto, cerca de la superficie del objeto. ¿Qué va a ocurrir o qué ocurriría si eso se produce así? Pues lo que ocurre es que la energía liberada por la bomba nuclear va a llegar a la superficie del objeto y va a calentar esa superficie y va a vaporizar parte de la superficie de ese objeto potencialmente peligroso. Al vaporizarla, pues se va a formar una especie de eyección de partículas, de chorro, que al salir disparado del objeto, por el principio de acción y reacción, va a hacer que el objeto se mueva en dirección opuesta al chorro. De manera que lo que se está provocando aquí es simplemente una liberación muy súbita de energía, que es lo que produce una bomba nuclear, una liberación muy súbita de energía y hacer que esa energía caliente la superficie, vaporice y el material vaporizado forme un chorro que sale despedido y en dirección contraria pues saldría, se movería el objeto y lo podría desplazar. Esta sería la forma eficaz de hacerlo, pero como digo, pues está todo el problema que implicaría montar un dispositivo nuclear dentro de un cohete, de una nave, provocar el lanzamiento y ahí no hay garantías de que no pueda ocurrir algo raro que al final genere un problema por otro lado. Entonces, el tema del dispositivo nuclear es algo que hoy en día no se está ensayando ni se tiene previsto ensayar. Otras técnicas que se han propuesto. Pues llevar diversos cohetes a la superficie del objeto, anclarlos en la superficie del objeto. Aquí tenéis una imagen donde aparecen varios de esos cohetes. Lo anclas a la superficie del objeto y activas los cohetes y haces que esos cohetes muevan al objeto en una dirección que evite el impacto contra nuestro planeta. Esto queda muy bien sobre el papel, pero esto hace agua por muchos sitios. Primero, ya no estamos hablando de una única misión espacial al objeto, sino de varias misiones. Cada cohete, por un lado, perdón. Cada cohete tendría que llegar al objeto potencialmente peligroso, anclarse en él de forma adecuada y luego funcionar bien esa propulsión para conseguir mover el objeto. Y aquí hay una cosa muy tonta. ¿Quién nos garantiza que el anclaje va a ser efectivo? Es decir, es que el objeto a lo mejor es monolítico y nuestro anclaje pues no engancha bien.
o a lo mejor resulta que es un objeto que está formado por una pila de escombros o de regolitos y cuando tú intentes anclarte ahí, pues es como meter la mano en la arena de una playa, que tú intentas agarrar la arena pero no la agarras, te traes la arena para arriba. Entonces, esto tiene un montón de dificultades que hace que esto en la práctica pues no vaya a tener aplicación, al menos por el momento no se contempla hacer ningún tipo de ensayo de esta técnica. Otra técnica, la que se llama la técnica del atractor gravitatorio, una técnica muy simple que consiste en llevar cerca del objeto potencialmente peligroso otro objeto, en este caso una sonda, una nave, y hacer que esa nave pues empiece a orbitar alrededor del objeto y la atracción gravitatoria de la nave pues vaya desplazando al objeto poco a poco hasta librarlo o hasta separarlo de esa trayectoria inicial de colisión contra nuestro planeta. ¿Problema que tiene esto? Pues que la atracción gravitatoria, como sabéis, es una atracción muy débil y para que esto funcione hacen falta muchos años para que se produzca un desvío significativo. Entonces, esta técnica es muy sencilla, pero esta no es una técnica para hacer algo en una situación de peligro inminente o relativamente inminente. Otra técnica que se ha propuesto. Esto es algo similar a lo del dispositivo nuclear bien hecho, pero en lugar de un dispositivo nuclear, un láser. Utilizar un láser muy potente que incida sobre la superficie del asteroide y que vaporice la superficie del asteroide, de forma que al vaporizar parte de la superficie sale eyectado el material y por acción-reacción ese objeto se mueve en dirección contraria y lo aparta de su órbita. Esto queda muy bien sobre el papel, pero este láser tendría que ir sobre una nave, tiene que ser un láser tremendamente energético, consumiría mucha energía, es complicado, no hay tecnología ahora mismo para poder tener tanta energía dentro de una nave, de una sonda, etcétera. Entonces, esto es una de esas ideas que hoy en día queda dentro del ámbito de la ciencia ficción, que en principio parece sencilla, pero que su aplicación práctica pues no es hoy en día ni va a ser ni a corto ni a medio plazo factible. Entonces, es otra idea que se ha propuesto, pero es otra idea que queda simplemente sobre el papel. Otra idea es la de la vela solar. La vela solar que funciona por presión de radiación, que consistiría en llevar una vela solar hasta el objeto, desplegarla y hacer que por la presión de radiación del Sol pues se vaya apartando el objeto de ese rumbo de colisión. Esto es algo que sería efectivo a largo plazo y entonces pues tampoco es una técnica que se pueda utilizar dentro de una situación de un peligro relativamente pronto, relativamente cercano. Otra técnica que tiene que ver con la presión de radiación. Aquí a lo mejor ya uno ha llegado a la conclusión de que aquí hay científicos que tienen ideas felices, las apuntan y las ponen sobre una mesa. Y efectivamente es así, porque a alguien se le ocurrió pintar con pintura blanca parte de la superficie del asteroide. De manera que por presión de radiación, al incidir en la luz sobre la pintura blanca, pues habría una presión de radiación adicional que haría que el asteroide se iría separando de su órbita inicial, de su rumbo inicial de colisión y se eliminase ese peligro de impacto contra nuestro planeta. Esto desde el punto de vista práctico pues tiene muchísimas dificultades y además tampoco es efectivo nada más que a un plazo muy, muy largo. Y llegamos ya a una técnica que sí es sencilla, sí es factible y de hecho se está ensayando o se va a ensayar e incluso indirectamente ya se ensayó en el pasado, que es la que se llama la técnica del impacto cinético. La técnica del impacto cinético consiste en llevar a un objeto hasta alguna sonda, alguna nave, hasta el asteroide potencialmente peligroso o el objeto potencialmente peligroso, disparar un proyectil que impacte contra ese objeto y ese impacto provoca una transferencia de cantidad de movimiento que lo que hace es empujar ese objeto potencialmente peligroso y desviarlo de su órbita. Esta es una técnica sencilla, es una técnica simple.
es una técnica que se puede emplear en un plazo relativamente corto porque simplemente pues, implicaría llegar hasta las proximidades del objeto con una sonda, una nave y provocar esa colisión. Y es algo que ya se hizo en el pasado, si recordáis toda la que se montó con el cometa Tempel 1, que hasta una vidente denunció a la NASA porque decía que habían desviado la órbita de ese cometa y eso afectaba a no sé qué predicciones que ella hacía y no sé qué cosas que ella se montaba ella sola. Pues en 2005, en el año 2005, la NASA organizó la misión Deep Impact eh, para hacer que un objeto colisionase contra el cometa Tempel 1, pero no querían desviar el cometa. Esa no era la idea. La idea era que ese impacto abriese un cráter nuevo en la superficie del cometa que dejase al descubierto material fresco, material que estuviese bajo la superficie y que no hubiera sufrido impactos ni el deterioro de rayos cósmicos y demás, y analizar ese material. Ese era el objetivo de la misión. El proyectil que lanzaron tenía unos 372 kilos de masa, pero claro, ese impacto tuvo como consecuencia que el cometa se desvió un poco de su órbita inicial. Por eso os decía que el tema del impacto cinético ya es algo que se ha ensayado en el pasado, aunque en este caso pues, no se hizo con esa intención, pero se sabía que era una técnica que funcionaba. Y ahora pues, se va a hacer dentro de la misión AIDA, que tiene dos partes. Una, la misión DART, que va a llevar a cabo la NASA, y otra, la misión ERA, que va a llevar a cabo la ESA, que tiene como objetivo, pues, precisamente utilizar un impactador cinético para modificar la órbita de un objeto. Y se ha elegido un objeto que es un asteroide que está orbitando alrededor de otro. Se ha elegido el asteroide Didymos, que el asteroide Didymos realmente es un sistema doble, son dos asteroides, reciben distintos nombres cada uno. Este se llama Didymane en algunos sitios, este Didymoon, reciben distintos nombres, pero la cuestión es que es un sistema binario de un asteroide pequeño que orbita alrededor de otro grande. Y esto es un asteroide potencialmente peligroso. El grande es un asteroide potencialmente peligroso que no tiene por el momento ningún riesgo de impacto contra nuestro planeta. Entonces, la misión AIDA lo que contempla es impactar contra el asteroide pequeño algún objeto y ver cómo se modifica la órbita de este objeto pequeño. Y analizar las consecuencias de ese impacto y luego analizar el material y demás. Por eso están implicadas las dos agencias espaciales. La misión DART, que es la primera que va a entrar en funcionamiento, de hecho se va a lanzar dentro de poco la sonda y está previsto que en el año 2022 se produzca el impacto contra el fragmento, o sea, contra el asteroide menor, pues lo que pretende es precisamente mover este asteroide que está en órbita alrededor del grande y alterar su órbita inicial. Y la misión ERA de la ESA pues tiene previsto su lanzamiento entre el 2023 y 2024, y lo que tiene pensado hacer la Agencia Espacial Europea es estudiar las consecuencias de ese impacto sobre la superficie de este asteroide pequeño que está orbitando alrededor del grande. Para que os hagáis una idea así visual de cómo son estos asteroides, bueno, pues el mayor tiene un tamaño de algo menos de 800 metros de diámetro, aquí lo tenéis comparado con la Torre Eiffel, con la Giralda más o menos sería lo mismo y con cualquier otro monumento similar, pues os podéis hacer una idea de cómo es. Bueno, la Giralda es más pequeña, pero en fin, os hacéis una idea más o menos del tamaño. Y este fragmento, o sea, este asteroide más pequeño, pues tiene un diámetro de unos 150 metros, o sea que quedaría unos 50 metros más por encima de lo que sería la Giralda. Como digo, lo que pretende la misión es alterar la órbita del pequeño. Eso se va a hacer pues con una sonda dentro de la misión DART que lanzaría la agencia norteamericana. Tiene previsto esa sonda lanzar un proyectil de unos 500 kilogramos contra el objeto menor, contra el asteroide ese que tiene un diámetro de unos 150 metros, contra Didymoon, y alterar su órbita inicial.
y a partir de ahí, pues la Agencia Espacial Europea analizaría el cráter que se ha formado, qué material hay, etcétera, etcétera. Pero la alteración de la órbita en sí se va a hacer con telescopios desde nuestro planeta. Se puede hacer directamente observando con telescopios potentes y medir cuál es la consecuencia de ese impacto desde el punto de vista de la alteración de la órbita del objeto menor. Entonces, esta es una técnica que sí se contempla como técnica real para protegernos de un impacto, sí es una técnica que se va a ensayar, sí es una técnica que en cierta manera se ha ensayado en el pasado con el cometa Tempel 1 dentro de la misión Deep Impact, y es la que se espera pues que entre, digamos, en acción en caso de que tengamos que protegernos de algún impacto. Ahora bien, ¿cuál es la situación real hoy en día? Bueno, pues hoy en día hay una parte positiva y hay una parte negativa. La parte positiva, de los más de 2.000 objetos potencialmente peligrosos que se han identificado y están catalogados, el análisis de la órbita de esos objetos permite afirmar que ninguno de ellos representa un peligro para nuestro planeta, al menos en los próximos 100 años. Ahí podemos estar tranquilos. Problema, que se han identificado 2.000 y algo, y como os decía antes, se estima que puede haber entre 3.000 y 5.000. Es decir, que hay muchos objetos que todavía no hemos descubierto. Y son esos objetos los que en un momento dado podrían darnos lugar a algún problema precisamente porque no los conocemos, no sabemos su órbita. Hace precisamente muy poquitos días, os habréis enterado, me imagino, de la noticia de que se ha descubierto un cometa muy grande, cometa que se estima que tiene un tamaño superior a los 100 kilómetros, que viene del sistema solar exterior y que está avanzando hacia el Sol, pero se va a quedar en la órbita de, si no recuerdo mal, era de Neptuno, no va a avanzar más allá de ese punto. Entonces, eso lo que corrobora es que hay muchos objetos que son desconocidos, que no tenemos catalogados, por tanto no los tenemos controlados y que en un momento dado pueden aparecer y quizá no supongan ningún problema o quizás sí. En cuanto a tiempo de reacción, ¿de qué margen de tiempo disponemos desde que se detecta un objeto hasta que podemos desviarlo? Pues partimos de la base de que la técnica que podemos utilizar es esta del impacto cinético. Hoy en día la técnica está en pañales. Hoy en día lo cierto es que si se descubriese mañana o pasado el año que viene algún objeto en rumbo de colisión contra nuestro planeta, muy probablemente las agencias espaciales intentarían algo, intentarían poner en práctica esta técnica por la sencilla razón de que no hay otra cosa y mejor algo que nada. Pero hay una incertidumbre muy grande respecto a la eficacia que pueda tener, porque no es una técnica que esté bien desarrollada. Pero aparte necesitamos un margen de tiempo muy grande, porque esto no es descubrir el objeto y decir mañana estamos allí. Como sabéis, por ejemplo, las misiones a Marte hablan de que los astronautas pues tienen que estar viajando durante varios meses, 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, si el objeto lo descubrimos más allá, pues el tiempo de llegada es superior. Después ocurre otra cosa. Si se descubriese un objeto de este tipo y hubiera que tomar alguna acción, lo más probable, lo seguro, es que ninguna nación por separado pudiera afrontar el reto por sí sola, ni el coste por sí sola. Habría que hacerlo de forma coordinada, con todo lo que eso implica. Empieza a poner de acuerdo a naciones distintas, y eso, eso quieras que no, implicaría una serie de retrasos, porque no hay hoy en día ningún protocolo bien establecido, bien desarrollado, que diga cómo habría que actuar en ese tipo de situaciones. Entonces, hoy en día, la realidad es que estamos muy vendidos de cara a que pudiera detectarse un objeto peligroso en rumbo de colisión contra nosotros. Nuestra situación hoy en día sería mucho más parecida, si habéis visto la película, a la que se describe Deep Impact, donde al final pues ocurre lo que ocurre y se produce un impacto, aunque no tan grave, porque el cometa se rompe y demás.
pero nuestra situación, desgraciadamente, sería más parecida hoy en día a lo que describe la película Deep Impact que a lo que describe la película Armageddon. Y la parte positiva también aquí es que afortunadamente se ha tomado una conciencia muy clara por parte de las grandes agencias espaciales. La Agencia Espacial Europea tiene un presupuesto grande para este tipo de programas, para este tipo de proyectos y demás, y eso pues lo que provoca es que se puedan hacer grandes avances en este campo que luego van a redundar en una protección más eficaz para el planeta de cara a este tipo de eventos. Los sistemas de rastreo de la bóveda celeste evidentemente siguen siendo necesarios porque cuando se comenta, no, es que ningún objeto en los próximos 100 años puede impactar contra nosotros, siempre me gusta puntualizar que ninguno de los que se han descubierto hasta ahora, pero que hay muchos que no están todavía catalogados, ni que se conocen, ni se han descubierto ni nada, entonces los sistemas de rastreo tienen que seguir ahí. Y lo positivo pues es precisamente que como digo, se ha tomado una conciencia muy clara del peligro que esto supone y esperemos que no haya ningún cambio de rumbo al respecto. Y también, viéndole la parte positiva a los impactos, pues a mí me gusta siempre recordar que los impactos contra la Tierra han traído cosas muy positivas, porque entre otras cosas se cree que los impactos de rocas contra la Tierra trajeron buena parte del agua que hay hoy en nuestro planeta, que pudieron traer también parte de los ingredientes orgánicos que pudieron favorecer también la aparición de la vida en la Tierra, y también la teoría que mejor explica hoy en día la formación de nuestra Luna postula que nuestra Luna surgió de un gran impacto entre la Tierra primitiva y otro objeto al que se ha denominado planeta Theia, que tenía un tamaño similar al del planeta Marte y que a partir de esa colisión, pues Theia quedó destruido, parte de la Tierra, parte de los materiales que formaban la Tierra se lanzaron al espacio junto con los escombros de Theia y eso generó nuestra Luna, que actúa como un estabilizador del clima y por tanto es un factor fundamental de cara a que la vida en nuestro planeta hoy en día sea el tipo de vida que conocemos. Y la Luna probablemente habría vida en la Tierra, pero sería probablemente de un tipo diferente porque las condiciones climatológicas pues no serían tan estables como las que son hoy en día gracias a la Luna. Entonces, los grandes impactos también han tenido consecuencias muy positivas para nuestro planeta. Y ya para terminar, simplemente deciros, si alguien tiene alguna curiosidad sobre los proyectos Midas o Smart, tenemos una página web donde con el escaso tiempo que tenemos, porque los proyectos no nos dan mucho tiempo, pues tratamos de mantener al día las principales detecciones que hacemos, desde bolas de fuego hasta impactos en la Luna y otro tipo de información. Tenemos también un museo virtual de meteoritos que se basa en una colección privada que tengo, con más de 1000 piezas, donde también se habla, aunque sea indirectamente, de asteroides y cometas y demás. Y, en fin, son recursos que están accesibles a nivel público para cualquiera que pueda estar interesado en este tipo de cuestiones. Y por mi parte, nada más. Esto era lo que os quería contar y si ahora pues alguien tiene alguna pregunta, pues estaré encantado de tratar de responderla. Así que Nada muchas más gracias. y nada menos, José María, nada más y nada No menos. sé, no sé cuánto tiempo he hablado porque no he mirado el cronómetro, entonces no sé. Nos has tenido a todos embebidos ahí, totalmente. Ahora vamos a permitir que los participantes puedan reactivar su propio micrófono, pues precisamente para que te puedan hacer directamente ellos cualquier cuestión. Así que ahora mismo es el momento en que vosotros ya podéis reactivar vuestros propios micrófonos para, para trasladarle a José María directamente esa pregunta. Ahora todos están intentando darle al micrófono, no atinan, le doy al micrófono, que no le doy, que...
También tenéis la opción de hacerlo a través del chat, o sea que no hay ningún problema. Podéis ya reactivar vuestro propio micrófono, es decir, vosotros podéis abrir vuestro audio sin ningún tipo de problema. Supongo que no habrá problema. Sí, sí, reactivar el micrófono por ellos mismos. Perfecto. Javier, Hola. adelante. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo como amante de la astronomía, de los meteoritos y por supuesto de las catástrofes, ¿vale? No, simplemente, bueno, sabemos que temporalmente yo leí, bueno, lo dicen todos los astrónomos, que caiga otro meteorito, que venga otro asteroide en dirección a la Tierra, es cuestión de tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, creo que en escala temporal o quizá en escala humana es poco probable que asteroides muy destructivos pasen cada corto periodo de tiempo, ¿no? Me imagino que a lo mejor el último sí que pudo haber sido más destructivo, que es el del cráter Barringer, que fue hace 50.000 años. Eventos como este, cada cuánto tiempo pueden suceder? Porque entiendo yo que si el Barrington cae en una ciudad, hace bastante daño. Pues sí, efectivamente, ese evento puede hacer bastante daño. Te voy a poner ahora la infografía. A ver, vamos a dar para atrás. El cráter Barringer, pues lo generó Lo que pasa es que también ahí se juntaron dos cosas, no solamente el tamaño, sino la composición, que al ser de hierro era más compacto y entonces pues la consecuencia sobre el suelo fue mayor. Pero un objeto de unos 30 metros, a ver, voy a activar aquí. Claro, entiendo que dependerá del material y del recorrido que lleve, podrá entrar con más fuerza o con menos, o más posibilidad que se desintegre Efectivamente. o que impacte, ¿no? Todas estas infografías están muy simplificadas, muy simplificadas. Porque puede haber objetos que sean objetos monolíticos, muy resistentes, que consigan penetrar mucho en la atmósfera, y otros objetos pues que sean mucho más frágiles y que aunque inicialmente tengan un tamaño grande, pues puedan romperse en multitud de fragmentos pequeños y al final la energía que llevan, la energía cinética que llevan, que es lo que nos puede hacer mucho daño, disiparse en capas altas de la atmósfera, porque también cuando alguien oye que un bólido tiene una energía equivalente a no sé cuántas veces la de la bomba de Hiroshima, y el bólido ha sobrevolado Sevilla, y dice uno, ¿y Sevilla sigue en pie? ¿No se ha destruido Sevilla si ha sido superior a la de la bomba de Hiroshima? Pues sí, perfectamente, porque la bomba de Hiroshima estalló prácticamente casi a nivel del suelo y esa energía se liberó muy cerca de los edificios, pero este tipo de objetos, estamos hablando de objetos que están a una altura mucho más grande, y como la energía se va disipando con el cuadrado de la distancia, pues esa energía que inicialmente es muy grande en ese punto, cuando llega al suelo está muy disipada y ya no hace daño, o hace muy poquito daño. Simplemente puede haber una onda de choque que le mueva a alguien algún plato o le haga vibrar algún cristal o lo que sea. Entonces, eso se traslada a lo que te decía de objetos que tengan una composición que haga que sean materiales muy frágiles y se puedan romper muy alto en la atmósfera. Pero en el caso del cráter Barringer, no. Entonces, un tamaño de unos 50 metros, según esta infografía, pues podría ocurrir en torno a cada 1000 años. Esto divídelo entre 300 años y pico, unos 300 años. Cada 300 años podría un objeto de unos 50 metros alcanzar la órbita de la Tierra e impactar contra la atmósfera. ¿Todos nos van a abrir un cráter como el de Barringer? Porque entonces cada 300 años se produciría un cráter como el de Barringer. No, porque como estamos hablando aquí, el caso de Barringer es un caso peculiar, porque estamos hablando de un objeto de 50 metros que era monolítico de hierro, aunque luego estallara también en la atmósfera en parte, pero es un material muy resistente. Chelyabinsk, por ejemplo, que tenía 20 metros, reventó cuando estaba a algo en torno a los 20 kilómetros de altitud, porque era un material pues, que no era tan resistente como puede ser otro tipo de material más monolítico, más compactado.
Entonces, Chelyabinsk no produjo ningún cráter en el suelo. No generó nada. Hace unos años, yo es que soy muy malo para las fechas y demás, pero hace unos años hubo una caída, no recuerdo ahora mismo qué país sudamericano, donde impactó una roca relativamente pequeña y abrió un cráter en el suelo. No muy grande, pero creo recordar que el cráter tenía como un par de metros, que ya abrió más que el de Chelyabinsk, pero ahí estábamos hablando de una roca que tenía una resistencia mecánica mayor y también tener en cuenta una cosa, este tipo de objetos son objetos que en muchos casos se han desprendido de objetos mayores por algún acontecimiento catastrófico. Por ejemplo, que se haya producido la colisión entre dos asteroides y de esa colisión hayan saltado fragmentos que hayan seguido cada uno su órbita y alguno de ellos pues, pueda llegar a la Tierra. Y precisamente como proceden muchos de ellos de acontecimientos catastróficos, esos acontecimientos catastróficos abren grietas internamente dentro de estos objetos. Y esas grietas son puntos de fractura que cuando la roca entra en la atmósfera terrestre y las condiciones a las que somete la atmósfera terrestre a este tipo de objetos son condiciones muy drásticas, pues hacen que estos objetos tiendan a romperse a través de esos puntos de fractura, esos puntos débiles. Y todo eso contribuye a que al final no todo se pueda simplificar, como dice esta infografía, que todos los objetos de 30 metros se tengan que comportar igual, ni todos los de 50 ni demás. Lo que sí es cierto es lo que tú decías de que un gran impacto se va a volver a producir. Hay una ley matemática que dice que si, dicho de manera simplificada, de manera, digamos, coloquial, que si algún acontecimiento tiene alguna probabilidad de producirse, por pequeñísima que sea esta probabilidad, acabará ocurriendo. Simplemente es cuestión de tiempo. ¿Acabará ocurriendo otro impacto contra la Tierra de dimensiones como el que provocó la destrucción de los dinosaurios? Pues seguro, segurísimo, segurísimo. Ahora, cuando eso suceda, pues muy probablemente nuestra especie se haya desaparecido de la faz de la Tierra hace muchísimo tiempo. El último acontecimiento de ese tipo ocurrió hace unos 65 millones de años, que todavía no había ni mamíferos por ahí, y el siguiente que ocurra, pues vete a saber qué tipo de vida hay en nuestro planeta, pero probablemente pues no nos tengamos que enfrentar, ojalá, a una catástrofe tan grave, aunque es incuestionable que nuestro planeta va a sufrirla, eso seguro. También Sebastián Cardenete en el chat nos pregunta, ¿quedan cráteres de impacto por descubrir en la Tierra? Muchos. Y de hecho se han descubierto relativamente pocos, del orden de menos de 200, porque nuestro planeta, como tiene una superficie muy, muy activa, tanto desde el punto de vista geológico por la tectónica de placas, como desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con erosión atmosférica y demás, pues la inmensísima mayoría de los cráteres que se han generado en nuestro planeta están muy dañados, muy, muy dañados. Hay algunos que son irreconocibles y de hecho la única forma de reconocer algunos de ellos es simplemente a través de algún tipo de metamorfismo que se haya producido en las rocas de la zona donde se generó ese cráter, porque hay tipos de metamorfismo que solamente se generan como consecuencia de un gran impacto, y cuando se identifica ese tipo de metamorfismo ya uno sabe que en ese punto ha tenido lugar una gran colisión. Pero en la inmensísima mayoría de los casos ya las paredes del cráter no están, ya no hay ni elevación central ni absolutamente nada. Son muy poquitos los cráteres que se conservan bien o relativamente bien. Y de hecho, pues no sé si recordáis alguna noticia de que en el Polo Sur pues se había identificado, se creía que se había identificado una estructura bajo el hielo que se pensaba que podía ser un antiguo cráter de impacto, también en Groenlandia. O sea que aparte de que hay
zonas de nuestro planeta que están cubiertas ahora mismo de hielo o de otros materiales y que haya quedado sepultado el cráter, pues hace que no los hayamos descubierto todavía, pues muchos se han destruido. Incluso hay determinados materiales que se han recuperado en el desierto del Sáhara, que se sabe que se han tenido que formar como consecuencia de impactos contra la arena del desierto, pero no se ha hallado el cráter y no se sabe si es que el cráter se ha erosionado o está debajo de la arena, no se sabe dónde. Y en fin, en un momento dado, pues podría haber alguna sorpresa, pero sin duda se van a seguir descubriendo cráteres en nuestro planeta, sí. Bueno, pues hay por ahí alguna otra cuestión de nuestros invitados. Manolo, que estaba abriendo por ahí su micrófono. Manolo Nixtor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saber en qué medida podría afectar a la detección de todos estos posibles NEOs la cantidad de satélites que está lanzando Starlink y Amazon, que por lo que he leído en los próximos años estarán por encima de 12.000 unidades. Esto debe crear un gran problema, supongo. Pues, ¿de 12.000 has dicho? Eso he leído. Pues tira bastante para arriba, multiplica por 4 o más. Y eso solamente Starlink, porque luego cuando llegue Amazon y lleguen otros, la cosa se va a poner mucho peor. Pues esto, como ya habréis leído en muchos sitios, es una cosa que preocupa muchísimo tanto a la comunidad amateur como a la comunidad profesional. Es algo que ha pillado por sorpresa a la Unión Astronómica Internacional. Se ha elaborado una carta de peticiones y de recomendaciones para que la tengan en cuenta, pues, este tipo de compañías. En concreto, Starlink se comprometió a que sus objetos, pues sus satélites, fueran menos reflectantes, pero la cuestión es que tener objetos reflectantes ahí arriba mientras estás haciendo una campaña de detección, pues te está fastidiando los datos, dicho de forma clara y contundente. Y a nosotros nos afecta, por ejemplo, también muy claramente cuando estamos detectando los destellos de impacto en la Luna, porque de vez en cuando, antes de todo este tema de las constelaciones de satélite, pues nos pasaba entre nosotros y la Luna algún fragmento de chatarra espacial que reflejaba momentáneamente luz del Sol, o algún satélite que reflejaba momentáneamente la luz del Sol. Y al pasar entre nosotros y la Luna y generar ese reflejo, nos engañaba y pensábamos, anda, mira, ahí se ha producido un impacto en la superficie de la Luna. Y no, era algo que se había reflejado, no en la Luna, sino muchísimo más cerca de nosotros, y que había generado lo que llamamos un falso positivo. Y nosotros tenemos técnicas para descartar falsos positivos. Pero es que ahora, con este tema de las constelaciones, es que el tema es mucho más preocupante, porque la detección de falsos positivos se está disparando y se va a seguir disparando. Y eso va a afectar a los sistemas de detección. Eso va a hacer que haya que tener muchísimo más cuidado con los datos, porque puede incluir datos falsos en un momento dado, no falsos a propósito, que alguien quiera engañar, quiero decir, sino que a lo mejor se tome por impacto algo que no lo es, y eso te falsea una estadística. Entonces, la Agencia Espacial Europea está preocupada también por ese tipo de temas. Como nuestro proyecto VIDAS lleva funcionando desde el año 1997, es el más antiguo, porque luego la Agencia Espacial Norteamericana inició el suyo en el año 2005 y la Agencia Espacial Europea inició su propio proyecto en el año 2017. Entonces, nosotros somos el grupo de investigación que más datos tiene sobre esto y que más estadísticas sobre satélites que pueden interferir tenemos sobre esto, y nos han pedido expresamente que publiquemos esos datos para que sirvan como base para saber el problema real que pueden suponer los satélites
y el problema extra, extrapolando eso, que pueden suponer ahora estas constelaciones. Entonces es algo que preocupa y mucho, y no solamente de cara a los impactos en la Luna, que es lo que a mí me toca directamente, sino de cara a, en un momento dado, pues descubrir ahí un puntito nuevo en una maraña de estrellas que pueda ser un NEO y que una mega constelación de satélites, cuando empiecen a pasar los satélites por delante, pues te fastidien una imagen. Y entonces, pues eso es algo que a ver cómo trabajamos con eso. Pero en fin, es lo que tenemos. Muchas gracias. ¿A ti? Hay una pregunta que pide como un poco de sinceridad. ¿Ocultaría a los científicos el posible impacto de un asteroide sobre la Tierra con posible fin de la civilización? A ver, yo, quien me conoce, bueno, No me esto fío. se está grabando, esto se está grabando y a mí me da igual porque como ya casi todos me conocéis, yo tengo pinta de muy serio, pero en el fondo yo soy un cachondo mental. Lo que pasa es que tengo que mantener la pinta de, o sea, tengo que mantener, digamos, la seriedad con estos temas, porque sé que hay mucha gente que por distintos motivos puede ser muy susceptible a pasarlo incluso mal con estas cuestiones. Pero a mí me ocurrió en una ocasión que alguien me hizo esta misma pregunta por WhatsApp. Y de pronto me llega un WhatsApp de una persona que yo no conocía y me dice, si usted supiera que va a llegar un objeto y que nos va a destruir, usted seguro que no nos lo diría para no crear alarma, ¿verdad? Y a mí lo que me pedía en ese momento el cuerpo, yo decía, mira, lo que me pide el cuerpo es decirle, porque no le contesté inmediatamente, era decirle, perdona que haya tardado en contestarle, pero mira, es que estoy aquí protegido en un búnker nuclear y aquí la cobertura de WhatsApp es tan mala que no me ha llegado tu WhatsApp hasta ahora. Y ya está, y responderle, eso era lo que me pedía el cuerpo, ¿no? Decirle, pero ¿qué me estás diciendo? Vamos a ver, lo voy a decir de otra manera. Hay tantísima gente de tantos sitios, de tantas instituciones, de tantos países involucrada en este tipo de cosas, que aunque una determinada institución, poniendo el caso, poniéndonos en plan aquí conspiranoicos, aunque una determinada institución o unos determinados científicos o quienes fueran decidieran callárselo, es que no todo el mundo se iba a callar. Y luego vamos a hablar de los científicos españoles. Con lo que nos gusta a los españoles darle a la lengua, ¿alguien se cree que nosotros íbamos a mantener eso en secreto? Es imposible. Es imposible. Eso se sabría sí o sí, porque es que estamos aquí hablando de programas de investigación, de proyectos de investigación donde interviene muchísima gente. Yo os puedo decir que cuando yo he firmado el contrato con la Agencia Espacial Europea, tengo cláusula de confidencialidad con algunas cosas, pero no tengo ninguna cláusula de confidencialidad que diga que si detecto algo, yo no lo puedo decir. Es más, todo lo contrario, todo lo contrario. La Agencia Espacial Europea desde el principio nos insistió en que todo lo que detectásemos lo difundiésemos tan pronto como fuera posible a través de redes sociales para que la sociedad tuviese constancia de que la Agencia Espacial Europea estaba invirtiendo en este tema y estaba preocupada por la defensa planetaria. Nos dijeron que priorizásemos eso antes que las publicaciones de tipo científico, que volcásemos los datos a la sociedad antes que a una revista científica. Con eso os lo digo todo, es decir, secretismo cero, todo lo contrario, todo lo contrario. Las cláusulas de confidencialidad que yo tenga, pues pueden tener que ver con no digas qué tipo de equipamiento estamos utilizando, Claro, no desveles qué tipo de tal estamos utilizando, no desveles, pues porque es normal, porque hay muchos grupos de investigación y se hacen la competencia y a lo mejor la Agencia Espacial X no quiere que la Agencia Espacial Y le copie la idea, a lo mejor. Pero respecto al descubrimiento en sí, nos han insistido montones de veces. Es más, en la última reunión que hubo para la renovación del proyecto, pues hay científicos de distintos lugares del mundo y los científicos cada uno son de su padre y de su madre y eso lo sabéis muy bien quienes os dedicáis a organizar labores de investigación. Sabéis que hay científicos que están deseando participar y otros científicos a quienes no hay manera de sacar de su laboratorio o sacar de su despacho
porque no divulgan, porque o no quieren, o no saben, o no pueden, o les da corte ponerse delante del público. Y entonces el responsable de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea comentó delante de todos que los que lo estábamos haciendo muy, muy bien en el tema de difundir de cara a la sociedad todos los que detectábamos éramos nosotros desde el IAA, porque estábamos potenciando mucho la difusión de todos esos datos que estábamos obteniendo. Y otra gente pues no lo hace porque a lo mejor pues no, a lo mejor hay gente que ni siquiera tiene redes sociales o no sabe manejarse en un Facebook o en un WhatsApp o lo que sea, porque hay de todo. Pero como digo, en ningún momento, todo lo contrario, en ningún momento hay nada que te impida a ti difundir unos resultados y callártelo. Y como digo, aunque hubiera alguien, en el supuesto de que hubiera alguien, un país, una agencia espacial, es que somos muchos. Y seguro que alguien lo diría, en el peor de los casos alguien lo diría. O sea que no, eso no va a pasar. Eso puede pasar en las películas, pero en la vida real, imposible. María Luisa Sarda te da la enhorabuena por la charla y porque siempre te caracteriza por ser una persona muy clara y un divulgador muy claro en este tipo de asuntos. Así que yo creo que el aplauso te lo vamos a dar todos desde aquí, José María. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, porque además ya sabéis, yo eso lo digo mucho. Ojalá el día tuviera más horas porque a mí me encanta la divulgación científica, me encanta hablar de lo que hago y darlo a conocer porque yo creo que es muy importante. Y disfruto muchísimo con este tipo de actividades. La pena es que mi trabajo muchas veces pues no me deja el tiempo que a mí me gustaría para poder hacer más cosas, pero en fin, se hace lo que se puede. Bueno, tenemos pendiente compartir proyectos también contigo de divulgación muy bonitos que en su momento, bueno, pues nos encantaría también poner en marcha, eso ya vendrá después. Para los que se han incorporado un poquito tarde al principio, les vamos a recordar, porque José María Madiedo tiene también un magnífico libro de la colección Astromar Combo, Meteoro y Meteorito, ¿vale? Y precisamente Jorge Lopesino siempre tiene con nosotros el detalle de darle un descuento especial a todos los que han estado en esta charla. Así que desde aquí a Astromar Combo siempre le damos nuestro agradecimiento. Y ya sabéis, bueno, pues que tenéis un descuento en los gastos de envío de los libros de la colección, además del 5% de descuento, y que también tenéis, por supuesto, el libro de José María Madiedo. El código promocional es Defensa 21, hasta el próximo 7 de julio, ahí queda dicho. Y antes de que se me olvide, quiero también darle las gracias a José Carlos Millán, a la asociación Hubble de Martos, que estaba invitada en esta cita con José María. Y ya por último, poneros los dientes largos y deciros que la próxima charla de la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio será el 14 de julio y que tenemos a un invitado de lujo. Nos vamos a ir de viaje fotográfico con un Cicerone maravilloso. El señor Casado, el gran profesional de la astrofotografía, Juan Carlos Casado, estará con nosotros para hablarnos de ese viaje astrofotográfico tan maravilloso que hay en su última también publicación. Así que invitado está, José María. Pues acepto la invitación y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, lo dicho, gracias por estar con nosotros, por compartir lo más importante que todos tenemos, que es nuestro tiempo, y lo hemos dedicado a estar contigo, José María. Desde aquí, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.